Buenas noches, amados amigos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los aspectos generales de la teoría del delito, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Por qué existe? ¿Cuáles son partes? Y ¿cómo puedo explicar o decir cómo se aplica, ¿no? La teoría del delito, que es una de las teorías del derecho un poco bastante complicado, puedan, puedan entenderlo, puedan entender esta teoría del delito. Bien, el que les habla es Roberto Macedo Mayo, abogado penalista, perito, ¿no? Perito criminalístico en técnica accidentología vial, ¿no? Es en el canal, ¿no? Y actualicen mis videos relacionados a derecho penal, procesal penal, criminalística y criminología, ¿no? Y ya vamos a entrar también en temas filosóficos, ¿no? Cual vamos a analizar la filosofía peruana, la filosofía política, vamos a entrar también en esos temas. Bien, la teoría del delito es una teoría sobre una conducta delictiva. Y la teoría del delito tiene mm, un conjunto de categorías, criterios, ¿no? Para poder establecer qué cosa, si una determinada conducta es delito o no. Esa es la idea. Un ser humano, o en este caso la persona, realiza conductas acá en la sociedad, en sociedad. Y los delitos están en el Código Penal, ¿no? El homicidio, el robo, el hurto, feminicidio, el acto, corrupción, peculado, etcétera, etcétera. Está establecido en el Código Penal. Entonces, cuando se produce un hecho, una conducta presuntamente delictiva, que va a ser investigado por la policía conjuntamente con la fiscalía, eh, esa conducta eh, tiene que ser llevada con elementos de convicción o medios de prueba, ¿no? La fiscalía tiene ese trabajo, ¿no? De buscar medios de prueba o elementos de convicción para acreditar esa conducta, ¿no? Y esos medios de prueba, ¿cuáles son, no? Declaraciones de testigos, declaraciones de peritos, de los peritajes, fotografías, los videos, etcétera, etcétera, ¿no? Para probar esa conducta, ¿no? Porque la conducta queda en esos hechos, porque queda en el pasado, ¿no? Como quedó en el pasado, hay que traducirlo con elementos de convicción o medios de prueba. Elementos de convicción son lo que busca la fiscalía y medios de prueba ya en juicio, ¿no? En realidad es lo mismo. Y luego esa conducta con nosotros, los operadores, nos vamos a los medios de prueba o elementos de convicción, porque los hechos ya pasó. Y allí revisamos los elementos de convicción que tiene la fiscalía y vemos realizando ciertas inferencias qué conducta es, ¿no? Cómo está el tema. Y luego eso tiene que encajar en las categorías de la teoría del delito, ¿no? Para ver si presuntamente es un delito o no y poder llevar a juicio, ¿no? Y aplicar o no una sentencia condenatoria. Entonces, allí entra la teoría del delito. Y la teoría del delito está conformado por categorías, ¿no? De varias partes, ¿no? Entre ellas tiene la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y algunas veces la punibilidad. Algunos dividen la teoría del delito en dos partes, otro en tres, otro en cuatro.
pero vamos a hablar de la parte más, en la cual sea más entendible. La primera es la conducta. La conducta tiene diversos criterios, que también en otro momento vamos a explicar. La conducta, primero se ve si la conducta encaja o no, ¿no? Hay ciertos criterios. Luego, si no existe la conducta, ahí queda, desde la teoría del delito, ¿no? Ahora, si analizamos la conducta y vemos que si hay conducta para, para el derecho penal, pasamos a la tipicidad, ¿no? En la tipicidad, estamos en la tipicidad porque ya existe conducta. Pasamos a la tipicidad. La tipicidad está dividida en dos: tipicidad objetiva, subjetiva. La tipicidad objetiva están los elementos del delito, el tipo penal, como decimos nosotros, y están los elementos del tipo penal. Y luego en la parte subjetiva, porque hay tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva, la tipicidad subjetiva se ve dolo culpa. Y luego también se ve la ausencia de tipicidad, ¿no? O sea, el error de tipo, etcétera. Ya explicaremos en otro momento, ¿no? Entonces, pasamos a analizar la tipicidad, tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. En la tipicidad objetiva vemos los elementos del tipo penal, que es el delito, y en la tipicidad subjetiva analizamos el dolo y la culpa. Luego, si vemos que hay tipicidad, entonces pasamos a la antijuridicidad, ¿no? Entonces, cuando estamos en antijuridicidad, significa de que la conducta es típica. Ante una conducta típica, pasamos a la antijuridicidad. Y en la antijuridicidad, básicamente analizamos si existen eh, causas de justificación. O sea, si existe alguna conducta en la cual se pueda justificar, ¿no? Por ejemplo, yo maté a alguien, pero está justificado por un tema de algunos criterios, ¿no? Entre ellos tenemos, por ejemplo, legítima defensa. Asaltan a una persona y esta persona en legítima defensa mata a esa persona. Te roban, pero tú matas. Entonces tú has ¿cómo le puedo decir? Hay conducta, hay tipicidad, porque es el delito de homicidio, pero está justificado tu conducta por la legítima defensa. Y ahí queda. También hay otro estado de necesidad, ¿no? El ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber, también existe el consentimiento. Son criterios ya que poco a poco vamos a ir explicando. Entonces, cuando no existe justificaciones, entonces se dice que existe antijuridicidad, ¿no? O sea, la conducta es antijurídica. O sea, la conducta típica es antijurídica. Pero cuando hay justificaciones, entonces ya ahí queda, ¿no? La conducta puede ser típica, pero no antijurídica. No es antijurídica. Y ahí queda, queda. Pero cuando no existe justificación, entonces decimos que la conducta es típica y antijurídica. Y pasamos a la culpabilidad. Luego en la culpabilidad también existen criterios, existen definiciones como error de prohibición, también está el estado de necesidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ya vamos a verlo. Entonces, cuando existe culpabilidad, entonces la conducta es típica, antijurídica y culpa. Allí decimos que es delito. ¿Qué es el delito entonces para el derecho penal? El delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. En otro video vamos a explicar cada categoría, poco a poco vamos a ir entendiendo. Entonces, para el común de todas las personas, si lo han sentenciado es porque la conducta es típica, antijurídica y culpable. Es, es así. Entonces, cuando uno está sometido a juicio,
Primero evalúan la conducta con medio de prueba. Luego si es típico, o sea, comparan esa conducta con lo que está en el código, ¿no? Lo comparan, ven el dolo, etcétera. Luego ven, evalúan si es antijurídico, si hay causa de justificación, y luego se ve la culpabilidad, ¿no? La culpabilidad es una atribución, ¿no? O tú eres culpable. Y el juez aplica una sentencia si ve que la conducta es típico, antijurídico y culpable y es delito. Y el juez allí aplica una pena, que es la punibilidad, pero a veces absuelve. Entonces, por eso para mí la punibilidad no forma parte del delito, porque el delito tiene conducta típica, antijurídica y culpable. La punibilidad viene después. La punibilidad ya ve de que la conducta es delictiva, está probado, entonces luego viene la punibilidad, ¿no? Entonces, toda conducta, cuando ocurre un hecho, homicidio, robo, la fiscalía, primero está la policía y luego la fiscalía, bajo el control de la fiscalía, con elementos de convicción, llevan los hechos a los documentos, ¿no? Fotos, videos. Y allí, con los elementos de convicción, allí debe estar la conducta, allí debe estar, ¿no? Bien plasmado ahí. Y los abogados vamos a los elementos de convicción que hay, que tenemos, y luego aplicamos la teoría del delito, ¿no? Pensamos, razonamos, viendo, vemos, a ver, vemos si encaja o no, si hay o no los criterios que dice la teoría del delito. El dolo, la culpa, la antitipicidad, la culpabilidad, y todo es una secuencia, ¿no? Primero la conducta. Si no hay conducta, ahí queda. Hay conducta, pasamos a la tipicidad. En la tipicidad analizamos la conducta. Luego, no existe tipicidad, aquí queda. Ahora, existe tipicidad, entonces la conducta es típica. Pasamos a antijuridicidad. En antijuridicidad se analiza la conducta típica. En antijuridicidad existe antijuridicidad, muy bien. Entonces la conducta es típica y antijurídica. Y pasamos a culpabilidad. Entonces la culpabilidad que analiza la conducta típica y antijurídica. Y luego hay culpabilidad, entonces la conducta típica, antijurídica y culpable, ¿qué cosa es? Esto siempre es necesario que conocerlo, ¿no? No solo para los abogados, ¿no? Porque cuando una persona es sometido a un juicio, a veces no entiende qué cosas se da, yo qué cosa he hecho, yo no he hecho nada, pero allí está, ¿no? El derecho a veces entra en contradicción con la realidad. Muchas veces en los penales hay muchos inocentes. Bien, muchas gracias. Aquí terminamos esto de la teoría del delito desde un punto de vista genérico, ¿no? Genérico, bastante general, ¿no? Para poder entender. Bien, muchas gracias.